¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Una vez más aquí a su episodio número 3 de esta serie de programas dedicados a la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El día de hoy vamos a tratar el tema de la caída del Imperio Romano como la última fase para entrar de lleno a lo que es el, o más bien a lo que es la fundamentación, ¿no? O ya el poder absoluto que va a tomar la Iglesia Católica a partir de este momento. Pues bien, nos remontamos entonces a la muerte de Constantino en el 337 después de Cristo. Y a partir de aquí va a venir toda una serie de evolución hacia un nuevo orden y una nueva forma de hacer política y sociedad en lo que era el Imperio Romano. Y también viene un movimiento eh, migratorio poblacional provocado por invasiones de distintas etnias y razas a lo largo y ancho de Europa y Medio Oriente. Para hablar entonces de la decadencia del Imperio Romano, es preciso mencionar a los hunos, quienes de la mano de Atila llegarán azotando al Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente. Los hunos aparecen en la historia en el 311 y es el nombre que reciben de parte de los chinos del sur, vamos a llamarle así, ya que la primera vez que se les menciona como unos es en las antiguas sutras budistas por un monje bactriano de la ciudad de Dunhuang, el cual aplicó la palabra una para referirse a los Xiongnu o Xiongnu, que vendrían siendo los unos, habitantes de las praderas, por mencionarlos de alguna manera, o de los llanos. Esta población aparece y empieza a conquistar y a arrasar todo el territorio donde se aparece. Empieza en el norte de Mongolia y se va a expandir hacia parte de China, India, Medio Oriente, Rusia, el este de Europa y hasta prácticamente llegar a Roma. Hasta ahí parará la horda de los hunos. Y es por ellos que se construye la Gran Muralla China, de hecho. Por el temor a que fueran invadidos o a que regresaran los mongoles, ya que los mongoles siempre han sido un pueblo combativo, un pueblo guerrero, pero sin un sistema, digamos, sin una necesidad de imponer un sistema a donde llegan, simplemente arrasan, saquean y siguen su camino. No, no tienen otra necesidad. Hola, hola, madre. Este, y entonces, así va a pasar con los hunos, que prácticamente desde el 311, que es su primera aparición, hasta el 400, azotarán todos los territorios antes mencionados, desde Asia hasta Europa, sin nadie que pudiera oponérseles. Jeje, gracias madre. Eh, por cuestiones
enteramente del tema que estamos tratando. No me voy a enfocar tanto en el combate y movimientos de las hordas de los hunos, aunque sería interesante un programa acerca de ello, pero es remarcable la forma en que barrían con todos los pueblos que visitaban. Entonces, eso para que quede ahí en el tintero. Pues bien, en el 337 muere Constantino y 15 años después, 13 años después, empiezan a llegar los hunos, un pueblo procedente, reitero, de Mongolia, jinetes nómadas, arqueros, casi todos a caballo, bueno, es obvio, pero casi no tenían unidades militares a pie, pero en fin. Atacan el imperio persa sasánida, que era el imperio persa de aquel momento, y acaban con el imperio persa y siguen su camino. 25 años después, esto fue en el 350, 25 años después, los hunos destruyen el reino godo ubicado en Ucrania. Y al mismo tiempo, una parte de los godos cruza la frontera del imperio pidiendo refugio a los romanos. Aquí hay un error porque dice que son romanos visigodos, pero ahorita vamos a hablar al respecto. Y otra parte de los godos es esclavizada por los hunos, los ostrógodos. A ver, hablemos un poco y rápidamente de los godos. Los godos son una de las primeras tribus germánicas orientales que proceden del Escandinavia. Escandinavia es lo que componen los países de Noruega, Dinamarca y Suecia. De ahí vienen los godos que bajan a lo que es Dinamarca precisamente. Y se expanden por lo que es Alemania, Polonia y el medio este europeo. Y ahí hay una mezcla, digamos, con los locales, ¿no? Con lo que vienen siendo los germanos, los galos, los ibéricos. Y entonces se dan estas líneas de raza, como son los visígodos y los ostrógodos. Como bien menciona aquí, los ostrógodos son godos esclavizados por los hunos y que se mezclaron con estos. Y los visigodos son godos que se mezclaron con habitantes de Europa central, como los anglos, los sajones, otra vez reitero, los iberos, los galos y los germanos y los eslavos, porque los eslavos ya también aparecían en este asunto. Y los godos por sí mismos no están emparentados o no tienen nada que ver con lo que serían los arios, ni con los celtas, sino que más bien tienen, digamos, sus propias líneas y ya van haciendo sus mezclas y se van conformando entonces estas razas europeas. Aquí podemos mencionar a los arios, tan mencionados luego por los nazis, quienes representan a los pueblos germánicos de Oriente y que vienen de Indoeuropa, o básicamente de la parte de los Himalayas. De ahí descenderían los arios para luego mezclarse con godos, ostrogodos, visigodos, etcétera, 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 germanos, etc, etc. Entonces, aquí ya se va empezando a dar una mezcla racial muy importante, cultural y etnológicamente hablando también se alteran muchas formas, pero todos operan en este punto, hasta este punto, y con la llegada de los godos todos operan bajo el sistema del Imperio Romano. Tanto, bueno, en este caso del Imperio Romano unificado, ¿verdad? Aunque ahorita como veremos más adelante, pues va a ser partido. Bien, entonces en el 350 los hunos invaden el Imperio Persa Sasánida, el actual Irán. Luego en el 375 los hunos destruyen el reino godo ubicado en Ucrania y siguen su camino.
Del 377 al 382 después de Cristo, los godos se rebelan contra los romanos por falta de alimentos. La segunda batalla de Adrianápolis en Bulgaria, los godos destruyen al ejército romano y matan al emperador Valente. Del 382 al 414, perdón, los godos oscilan entre servir como mercenarios a los romanos o dedicarse al saqueo. Esto del 382 al 414. Hola, mi estimado Carlos Díaz, está ahí en mi bonito muro de Facebook. Ahí por si gusta consultarlo. Saludos. En el 395 después de Cristo, el emperador Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos, entre Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. Para quienes leyeron Cien años de soledad, pues aquí tomó los nombres para algunos personajes de su novela, el buen García Márquez. Ante la presión de los hunos, los pueblos germanos van a penetrar en el imperio buscando refugio. Durante un tiempo oscilarán entre el saqueo y servir en el ejército romano como mercenarios. Y finalmente se asentarán en regiones del imperio ofreciendo a sus pobladores romanos protección a cambio de tierras. Y tratarán de legitimar jurídicamente estos reinos firmando tratados con el imperio, ofreciendo su lealtad y servicios militares a cambio de tierras. En esta aparición de los hunos, y quizás desde antes, ya el ejército romano no era un ejército 100%. Gracias, hermano. De pronto haré un podcast, lo prometo, y ya lo subiré a las plataformas. Es más práctico, pero es bueno hacer estas pruebas. Y saludos. Y aquí andamos. Entonces, ante la presión de los hunos, los pueblos germanos, en general la población europea, va a responder a la necesidad de Roma de hombres para que peleen las batallas que el Imperio Romano no puede pelear porque no tiene presupuesto, porque ahora sí no está preparado y porque ya está fragmentado. Recordemos que Constantino el Grande detecta que el Imperio Romano está fragmentado y a pesar de y solo él lo pudo unificar, pero al juntar el tanto poder, cuando es implícito, perdón, es lógico que cuando muere quien tiene todo el poder, se despedace absolutamente lo que él creó. Y es lo que pasó con el Imperio Romano, tanto de Oriente como de Occidente, que cuando muere Constantino se desquebraja esta unidad y se empieza a partir en pequeñas unidades que pelean por el poder dentro de el Imperio Romano. Y entonces estas unidades que pelean por el poder van a requerir elementos para mantenerse en la lucha por hacerse con el imperio. Y no les queda otra opción más que pagar a los pobladores que tenían bajo su mando o bajo su dominio para que peleen esas batallas. Y se vaya entonces dominando un poco el imperio, o más bien esta lucha entre células se dé durante la última etapa del imperio romano como tal, como unidad. Y entonces estos pueblos, los británicos, los iberos, los germánicos, etcétera, etcétera, pues van tomando ya una perspectiva ya de primero de cuidar, de defender, de responder a las necesidades de los dominus o de los señores romanos que tenían las provincias bajo su poder. Pero pues obviamente al ser el sistema romano un sistema invasor desde un principio, no teniendo una identidad cultural con la tierra, digámoslo así, pues era obvio que los pobladores, los locales, fueran sacando este tipo de cuestiones de propiedad de la tierra y ahora sí que
la tierra es de quien la trabaja, dijera Emiliano Zapata, que también ahí hay todo un debate sobre ese dilema, pero en fin, es otro tema. Y entonces con la llegada de los hunos, pues solo se acelera un proceso que ya venía generándose desde la época de Constantino, donde pues las poblaciones se hacen con sus territorios e intentan ya terminar toda relación con lo que iba o era el Imperio Romano. Y todo esto, reitero, provocado por la invasión de los godos. En el 400 aumenta la presión de los hunos sobre los germanos. Podemos ver cómo fue desde el 350 que invaden Persia hasta el 400. Fueron 50 años de que los hunos ahí estaban y no paraban y no paraban y no paraban. En el 406 los pueblos germanos de suevos, vándalos y alanos cruzan el río Rin buscando refugio en el imperio y van a terminar estableciéndose en Hispania y van a provocar que el ejército romano abandone Britania y los anglosajones empezarán a infiltrarse en Britania y construirán sus primeros reinos hacia el 455 después de Cristo. En el 410 los visigodos al mando de Alarico saquean Roma y se apropian del tesoro imperial y secuestran a Gala Placidia, la princesa imperial. Esta termina casándose con Ataulfo, sucesor de Alarico, y su hijo muere al poco de nacer, frustrando la posibilidad de un imperio romano-godo. En el 410 también los burgundios cruzan el Rin y se establecen en la actual Borgoña. En el 414 los visigodos crean su reino con capital en Toulouse, sur de Francia, y posteriormente firman un tratado con los romanos que los convierte en federados, legitimando su reino y tierras a cambio de lealtad militar a los visigodos a los romanos. Anteriormente los francos habían firmado tratados similares estableciéndose en las zonas de la actual Bélgica y los alemanes en la zona de Alsacia. Quiero regresarme al 410 con Alarico saqueando Roma, que es ya el punto medular de la caída del imperio. Este saqueo de Roma por parte de Alarico marca la transformación de todo un continente de ser un solo imperio a ya ser varios pueblos con sus respectivos órdenes de gobierno. De ahí el término de vándalo, ¿no? Eres un vándalo, es de vandalizar Roma, de saqueador, ¿no? Esa es, digamos, la acepción. Y esta ofensa, digamos, a la representación o a la Magna Roma por parte de quienes no eran dignos de vivir en ella, entiéndase los bárbaros. Los bárbaros son quienes viven fuera de la civilización, así es, digamos, la acepción. Entonces este insulto a la Roma poderosa, a la Roma conquistadora, marcó ya un devenir distinto para los 500 años que precedían a este punto de absoluto imperio y poder romano. En el 416 los romanos encargan a los visigodos limpiar Hispania de suabos, vándalos y alanos. Me parece que suabos y alanos tienen algo que ver con los árabes, discúlpenme por no investigarlo, pero ahí hay una relación. En el 428 los suabos quedan arrinconados en Galicia y los vándalos pasan a África. Constituyen un reino en la actual Túnez, antigua Cartago, y este reino crea muchos problemas a los romanos. Y luego llegamos a las invasiones de Atila el Huno. Y digamos que hasta el 428 esta reconfiguración por parte de los nuevos pueblos pues ya va quedando un poco más clara, ¿no? Con los visigodos en España, los británicos en Britania, vaya, los anglosajones en Britania, perdón, visigodos también en Francia, pero también en conjunción con los galos y los godos en gracias, mi Adrián, aquí andamos, saludos.
Eh, y los godos en Germania, también ahí en el ring. Y luego con eslavos y demás. Pero aquí es importante mencionar que los hunos, su intención era llegar a Roma y luego seguirse hacia los demás pueblos de Europa. Pero ya veremos qué pasó. Entonces, del 411 al 450, diversas embajadas y tratados entre Imperio Romano de Oriente y los hunos se dan para que pues, parar, digamos, la batalla y no perder Bizancio en este caso, o Constantinopla. Y los hunos son sobornados para que se dirijan contra el Imperio Romano de Occidente. En el 455, en el 451, Atila, con la gran invasión de los hunos en el Imperio Romano de Occidente, es derrotado por una coalición de romanos y visigodos en la batalla de los campos catalaúnicos en Francia. Y en el 453 se da la muerte de Atila y todos los pueblos germanos esclavizados comienzan a independizarse de los hunos. Como lo mencioné hace un momento, la invasión huna tenía por objetivo arrasar todo a su paso. El Imperio Romano Oriental lo vio como una opción para hacerse con el Imperio Romano de Occidente, pero pues no contaba que también los romanos iban a juntar a sus mercenarios para pelear contra los hunos, comandados por Atila, el azote de Dios, y siendo vencido en Francia. Es curioso, las grandes batallas contra contra las hordas extranjeras siempre se han dado en Francia. Posteriormente esta batalla de los campos catalaúnicos, luego se llevan a cabo dos batallas en Poitiers, pero en contra de la invasión árabe y de los turco-otomanos. Eso es algo curioso. Y al suceder estas situaciones, pues entonces los franceses siempre se han dado eh, el orgullo, digámoslo así, de que ellos siempre rompen con los que quieren conquistar. Y por tanto ellos siempre son los que liberan al mundo de la esclavitud y no los quitas de ahí a los franceses, hasta la actualidad. Y los gringos son tan humildes como los franceses. Nótese la ironía. Muy bien, entonces en el 453 muere Atila. Reitero, y todos los pueblos germanos esclavizados por los hunos comienzan a independizarse y a formar sus propias regiones. Y no solo se independizan de los hunos, al mismo tiempo se independizan del Imperio Romano de Occidente y de Oriente y de cualquier imperio romano que existe. En el 455 los visigodos son autorizados a establecerse en Hispania y en el 455 los vándalos saquean Roma desde África. Les digo que los suevos y vándalos y más van a estar ahí rondando siempre a los europeos. Y los hunos desaparecen de la historia en el 469. Y ese es un hecho que ha dejado cantidad de estudios para los historiadores. No desconozco algunos estudios contemporáneos respecto de los hunos. Habrá que investigar si ya hay nuevas investigaciones al respecto sobre dónde quedaron y qué hicieron. Mucho tiempo después vendrán los mongoles de la mano de Genghis Khan, igual a arrasar con Europa y demás. Pero, y son una línea directa de la descendencia de los hunos. Pero reitero, hay un bache ahí como de 2 o 3 siglos donde no sabemos nada de los hunos. Así como también en el siglo IX posteriormente aparecerán los famosísimos vikingos, de los cuales tampoco sabemos nada hasta que azotan el norte de Europa. Y también el este de europeo. Pero en fin. Entonces en el 469 los hunos desaparecen de la historia, así como fueron creados. Y respecto de Atila y su muerte, hay muchas leyendas.
Y vamos a leer aquí una pequeña biografía que me encontré. Atila, el último y más poderoso rey de los hunos, fue uno de los enemigos más temibles a los que el Imperio Romano tuvo que hacer frente. Conocido en Occidente como el azote de Dios y acompañado por sus salvajes tropas, llegó a sitiar Constantinopla y a punto estuvo de conquistar Roma. Pero el destino no le reservaba al feroz guerrero una muerte digna, según la tradición de las armas, empuñando la espada en el campo de batalla, sino que su último aliento lo exhalaría en la alcoba, desnudo y sin su armadura. Se casó Atila con Ildico, una joven gorda y muy hermosa, en un palacio de madera a la orilla del río Tisa a comienzos del año 453. La fiesta se prolongó entre litros y litros de vino hasta que los recién casados se retiraron a sus aposentos. Ahí pasaron su noche de bodas hasta que el sueño derrotó al rey de los hunos, quien nunca más volvió a despertarse. Al día siguiente, los soldados irrumpieron en la estancia y se toparon con el cuerpo sin vida de su líder en medio de un gigantesco charco de sangre, pero no había ninguna herida visible. La trágica muerte de Atila, porque falleció en su noche de bodas, el rey más poderoso de los hunos, falleció en la alcoba después de celebrar su matrimonio con la joven Ildico. Esta es una de las tantas versiones que hay sobre la muerte de Atila. La otra es que realmente lo acuchillaron en su alcoba ese mismo día algunos mercenarios. La otra es que su segundo al mando fue el que lo envenenó cuando estaban en el banquete de la boda. Obviamente está la de que realmente está Ildico sí lo apuñaló, pero pues nadie va a decir nada porque el azote de Dios tenía que morir. Y está la de que murió por causa natural, ¿no? Según Prisco, un historiador tracio del siglo V, Atila falleció a causa de una hemorragia nasal provocada por el estallido de un vaso sanguíneo mientras dormía. El temido guerrero se habría ahogado en su propia sangre y a Ildico la hallaron en una esquina de la habitación llorando. Entonces es una de tantas versiones de la muerte de Atila. Lo único seguro es que en su noche de bodas murió. Y ahí va a quedar para la historia el misterio de la muerte de Atila el Uno, el azote de Dios. Y usted escoja su versión, la que más le guste. Es interesante siempre la imaginación en estos casos, ¿no? Sobre todo en personajes tan importantes como Darío, como Jerjes, como Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León, y un larguísimo etc. El mismo Julio César, Marco Antonio, ¿no? También de esa triada. El suicidio de Cleopatra, por ejemplo. No, hay muchos temas ahí muy lindos por tratarse. Siguiendo las costumbres de los hunos y apenas sin tiempo para digerir la trágica muerte, los escuderos de Atila recogieron su cuerpo, le cortaron la cabellera y le provocaron varias incisiones en la cara con espadas. El más grande de todos los guerreros no había de ser llorado con lamentos de mujer ni con lágrimas, sino con sangre de hombres. Escribió el historiador jordanés Tracio, reitero, Prisco es el historiador al que nos referimos. Atila fue enterrada en un sarcófago triple de oro, plata y bronce para resaltar las grandes victorias del rey que lo había conquistado todo. Reitero, no obstante, otra versión de la historia menciona que habría sido la joven Ildico, su flamante esposa, y empujada por Marciano, el emperador romano de Oriente, la autora material del asesinato del gran enemigo de Roma. La mujer habría agarrado una daga y se la habría clavado a su marido mientras dormía. El pueblo huno no volvería a conocer a otro caudillo de las características de Atila. Y es así como en el 476, 7 años después de la muerte de Atila, los herulos de Odoacro deponen al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, y se ponen al servicio del emperador romano de Oriente. Es así como en el 476 se da fin al Imperio Romano de Occidente, quedando exclusivamente el Imperio Bizantino como tal, como Constantinopla. Ese sí perduraría algunos siglos más. Pero a partir de aquí, a partir de este 476,
todo va a cambiar en la historia de Europa y del mundo occidental, reitero. A partir del 476, quien va a funcionar como el unificador, a quien va a pelear por mantener una unidad entre estos pueblos libres de Europa, los pueblos del norte de Europa, la isla británica y algunos pueblos del este europeo, va a ser el Papa, quien es el líder de la Iglesia apostólica, católica y romana. A partir de aquí, entonces, comenzaremos un nuevo viaje hacia 20 siglos, quizás menos, 16 siglos de catolicismo en Europa y en el mundo. A partir de aquí, entonces, comenzaría lo que se conoce como la Alta Edad Media, que va a llegar hasta el siglo, séptimo, es el siglo octavo quizás, permítanme tantito, con la irrupción de una nueva religión que llegará a Medio Oriente, mejor conocida como el Islam. A partir de estas fechas, entonces, que será la primera cimbra hacia el poder católico, surgen batallas y demás que desembocarán en lo que se conocerán como las cruzadas. Después vendrá antes la invasión árabe a Europa, luego la invasión de los vikingos, la evolución de los reinos de Europa, y hablaremos de toda la alta Edad Media y la baja Edad Media, pero siempre basándonos como principio en la Iglesia Católica y cómo se ha transformado en este tiempo. Entonces, digamos que a grandes rasgos vamos a ver alta Edad Media, la irrupción del Islam, las cruzadas, la invasión de los vikingos, la baja Edad Media, cómo se relaciona esto con los reinos europeos, Renacimiento, el siglo de las luces, el luteranismo, revolución industrial, países europeos que ya desconocen al papado como tal, y obviamente la relación de la Iglesia Católica y América, pero yo creo que con eso cerraremos esta serie de capítulos. Nos enfocaremos, yo creo que 3 capítulos estarían perfectos, ya que hablaríamos de el descubrimiento de América y la llegada de las primeras órdenes monásticas, las conquistas de los pueblos americanos, igualmente acompañados de las órdenes monásticas, ¿no? Todo lo que es el virreinato, y después la influencia del catolicismo en la independencia de los países, porque así como daban, quitaban, ¿no? Los malditos curas y demás. Pero en fin, ya llegamos hasta allá. Hasta aquí por el día de hoy. Agradezco su escucha. Seguiremos haciendo estos bonitos ejercicios. Ahorita en Facebook. Quizás luego ya grabe y lo suba enteramente a alguna plataforma. No sé ni cómo se hace, pero a ver, lo investigaré. Y entonces, el siguiente capítulo de esta serie pues ya va a ser la instauración de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, así como su orden jurídico, su orden administrativo y sus diferentes terminologías que aún hoy en día siguen aplicando. Entonces vamos a hablar de secular, vamos a hablar de Santísima Trinidad, vamos a hablar de la diferencia entre un obispo, un arzobispo y el papa, o un cura, o un monje. Vamos a hablar de los inicios del catolicismo y cómo no había órdenes, digámoslo así, órdenes eclesiásticas en un principio, sino era exclusivamente un clero y nada más, que no salía de Italia, no salía de Roma, perdón. Y cómo la iglesia jugó un papel importante para la fundación de los reinos europeos, quienes necesitaban de la validez o del visto bueno de Roma para poder fundamentarse como un reino. Eso es algo muy, muy importante.
que después será trasladado a leyes de repúblicas contemporáneas, ¿no? Donde necesitas que la federación te reconozca para que seas parte de la misma. Eso aplica en términos exclusivamente de la Iglesia Católica con los imperios de Europa. Ni siquiera en Roma no era así. En Roma solo pertenecías al imperio y se acabó. No tenías que tener una validación ni estarla certificando cada cierto tiempo. Pero entonces hasta aquí llegamos por el día de hoy. Procuré ya no hacer tantos as y cuestiones así. Gracias, como lo que acabo de hacer. Entonces agradezco su escucha. Aquí seguiremos otro rato mientras esta pandemia no termine. Y aunque termine, yo creo que sí me dedicaré a otros temas, ¿no? Faltan muchos. Y pues al final del día es lo que estudié, ¿verdad? Estudié historia, entonces ni modo de quedarme todo esto solamente para mí. Agradezco. Ahora sí que compartan, como dicen en el YouTube. Tengan una excelente noche y nos estaremos viendo, o más bien nos estaremos escuchando el día de mañana. Sin más, diviértanse, sean felices, mucho rock and roll. Nos estamos viendo. Adiós.